El 1 de diciembre de 2012, en el discurso de la toma de posesión, Enrique Peña Nieto afirmó: "No habrá plazas vitalicias ni hereditarias en el Servicio Educativo Nacional". Con el regreso del PRI a la presidencia, este pronunciamiento sitúa la educación pública en un papel protagónico. El propósito es la recuperación de la Rectoría de la Educación por el Estado y la puesta en marcha de una reforma educativa. Este hecho marca un precedente en la maniobra política por la rapidez de la operación hacia dos frentes. Por un lado, el pronunciamiento de la reforma educativa en el marco de otras reformas y por otro, su consumación legislativa. Todo ello en menos de un año. Las reformas educativas en América Latina en los últimos años han configurado una política que contempla la evaluación de niños, jóvenes, docentes y escuelas. En México, acorde con estas políticas internacionales, se gesta una nueva institucionalidad de la evaluación, ahora a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, fundado en 2002 y renovado en 2013 al adjudicarle facultad de autonomía. La calidad de la educación opera políticamente como un significante para otorgar sentido a las iniciativas emprendidas en la educación pública por parte de los gobiernos. Las reformas de los años 90 dan cuenta de la presencia de la noción de la calidad de la educación. Esta reforma surge como una de las primeras iniciativas del nuevo gobierno en un contexto de fuertes tensiones y disputas de los poderes fácticos, caracterizado por acciones coercitivas por parte del Estado en un ambiente de crimen organizado y violencia institucional. El Pacto por México, firmado por las tres fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, la pugna por la recuperación de la Rectoría de la Educación por parte del Estado, ante la fuerza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las organizaciones gremiales disidentes, constituyen algunos elementos detonantes de las condiciones de producción de la reforma. El nombramiento de Emilio Chuaifet como secretario de Educación fue clave para la reforma educativa debido a la relación de antagonismo con la dirigente del CENTE, Elbester Gordillo, que devino en su encarcelamiento y despojo del poder sindical y político, acontecimiento que marcó una ruptura histórica del poder del Estado. La reforma educativa representa una estrategia política del Estado mexicano para regular y ordenar las relaciones jurídico-laborales de los docentes del sistema educativo nacional. En contraparte, algunas secciones del CENTE y la CENTE manifiestan expresiones de resistencia a la reforma educativa por sus implicaciones en el ámbito laboral y la amenaza a la estabilidad en el trabajo docente. Estas expresiones de resistencia son respuesta a la maniobra política del Estado, que con prácticas coercitivas pretende imponer un orden en el sistema educativo nacional. Por ejemplo, la intervención de las Fuerzas Armadas, el uso de la violencia y el encarcelamiento de maestros. Estas estrategias de control se expresan con mayor fuerza ante la imposición de un nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, conocido como el Nuevo IEPO. La SEP, con la Constitución en la mano, después de un largo desdibujamiento y contubernio con el CENTE, pone en marcha la reforma para normar la vida profesional de los docentes y regular los procesos de evaluación para su ingreso, promoción y permanencia. En su momento, Chuaifet afirmó: "Llueve o truene, se aplica la reforma. No hay marcha atrás". Ahora, en la misma dirección, Nuño, el actual secretario, señaló que la reforma educativa va a continuar, se va a implementar y se tendrá que respetar. De acuerdo con Popkewitz, las reformas educativas contemporáneas se caracterizan por ordenar la vida de los docentes, de los estudiantes y de las escuelas, acerca de lo que el profesor debe de enseñar y lo que los alumnos deben aprender. La disputa del proyecto de educación pública ha dislocado la esfera social y política en la sociedad mexicana, particularmente a los docentes que históricamente
han jugado un papel en la construcción de la nación, y a los niños y jóvenes quienes debieran ocupar el centro de la discusión de la reforma. La reforma se instituye legalmente a través de la modificación de los artículos 3 y 73 de la Constitución, de la armonización de la Ley General de Educación y la promulgación de las leyes secundarias, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Los conceptos más relevantes modificados del artículo 3 constitucional son: la progresión de la obligatoriedad desde el preescolar hasta la educación media superior, garantizar la calidad de la educación como eje transversal de la reforma, la evaluación al sistema educativo nacional y la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El artículo 73, en su fracción 25, establece que el Congreso tiene la facultad de unificar y coordinar la educación en toda la República. La Ley General de Educación señala la armonización de las leyes secundarias para articular los marcos legales de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del INEE en correspondencia con las funciones de la SEP. La Ley General del Servicio Profesional Docente fija los términos y condiciones para el ingreso, reconocimiento, promoción y permanencia de los maestros, directores y supervisores en el servicio. Establece los perfiles, parámetros e indicadores para la buena práctica profesional y regula los derechos y obligaciones de los actores. El Estado se asume como el ente obligado a prestar servicios de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes en el nivel básico y medio superior. La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación otorga autonomía a la institución. Su principal tarea consiste en evaluar el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional. También se establece que las evaluaciones serán sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas, y deberán considerar los contextos demográfico, social y económico de los agentes del sistema educativo nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a este y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alcance del instituto es formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en materia de evaluación educativa, promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan las autoridades educativas con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el instituto, analizar, sistematizar, administrar y difundir información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados. En este trabajo de investigación se recupera el análisis político del discurso educativo, con especial acento en las relaciones de articulación y antagonismo entre los diversos actores que luchan por la direccionalidad del proyecto de instrucción pública: la SEP, el INEE, el CENTE, la CENTE y algunas organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Primero. Esta organización se presenta como una generación de jóvenes empresarios que se conciben a sí mismos como un grupo de ciudadanos interesados en la calidad de la educación. Su impacto en la sociedad civil ha sido notorio debido al uso agresivo de los medios de comunicación y otras estrategias de intervención legal y política. Por otro lado, Mexicanos Primero, en conjunto con el INEE, ha manifestado la importancia de la implementación de la reforma y la puesta en marcha de los procesos de evaluación a los docentes para la mejora de la calidad de la educación. El APD, el análisis político del discurso educativo, debe ser visto como una caja de herramientas para el análisis de las construcciones discursivas a partir de diversas estrategias analíticas como la genealogía, la deconstrucción y la argumentación. Desde la perspectiva del cosmopolitismo, Podkiewicz considera que para el estudio de las reformas educativas es necesario analizar las inscripciones históricas en las que emergen las reformas, los tiempos y los espacios. También señala
que las reformas contemporáneas generan procesos de abyección. Esto es, al mismo tiempo que incluyen, como la política de educación para todos, excluyen la diferencia, como es el caso de la población en rezago educativo, migrantes, indígenas, personas con discapacidad, entre otros. La noción de abyección resulta clave en la inscripción del cosmopolitismo al marcar la diferencia y reconocer la otredad y los gestos de inclusión y exclusión. Este trabajo de investigación se ubica en el paradigma cualitativo. Las fuentes que se analizaron, además de una extensiva revisión de la literatura, provinieron de 3 diarios de distribución nacional que brindaron una contextualización de la historia reciente de la política educativa. Por otro lado, se entrevistaron informantes clave para conocer el posicionamiento de los actores y se realizaron grupos focales con la participación de estudiantes y egresados de normales rurales con el objetivo de dar cuenta de los procesos de abyección. Finalmente, en esta investigación establecimos que la reforma educativa se concibe como un dispositivo normativo que constriñe y regula la vida de los docentes del sistema educativo nacional en aras a elevar la calidad educativa. En este sentido, cabe preguntarnos, ¿de qué manera afecta la reforma educativa a los docentes en el salón de clases? ¿Cómo afecta a la escuela, a los aprendizajes de los estudiantes y a su esfera social? ¿En dónde ha quedado la autonomía del INEE? Y después de la primera fase de implementación, ¿hacia dónde va la reforma?